Justamente vamos a tocar el tema de la reactivación económica por el feriado que se viene, ya por el feriado lunes y martes. Unos dicen, sí, quisiera feriado para descansar, y otros dicen, no, mi negocio pierde. Pero quisiera saber qué sectores de la economía son los más beneficiados durante este feriado largo. Obviamente que el sector del turismo es el más beneficiado, lo que tiene que ver con los viajes a las provincias, las familias que salen de viaje incluso para recuperar el ánimo perdido durante los días, semanas de protestas. Pero también es muy cierto que ante una situación de amplia informalidad en el empleo y la necesidad que tienen las personas de trabajar todos los días por este estado de informalidad. Entonces, pues se vuelve un feriado, se puede volver una situación complicada para las familias, muy complicada para las familias, sobre todo ante pues, la evidencia que tenemos en las últimas semanas de que pues, hay un cierto incremento, aunque sea temporal, del costo de los bienes, del costo de la vida, y una restricción en cuanto al consumo de lugares, y un incremento también en cuanto a los préstamos que hacen las familias, las personas, para poder cubrir sus gastos personales. Entonces, realmente una situación de vacaciones es positiva para el sector turístico, pero también puede ser negativa y complicada para muchas familias ecuatorianas que viven en la informalidad. Buenos días, experto. Les saluda Jeremy Usca. Mi pregunta va por el lado de, acabamos de pasar la paralización, y en ese contexto, obviamente la gente está muy golpeada económicamente, quizá en ciertas provincias. ¿Hasta qué punto eso puede tener efectos sobre digamos que el feriado? Es decir, quizá la gente no salga menos. O sea, ¿qué es lo que se está esperando en este feriado con respecto digamos que al turismo? Claro, obviamente que en las provincias en las cuales hubo las alteraciones sociales, hubo las protestas sociales, han sido ampliamente afectadas, y a eso responde las medidas del gobierno de compensaciones y estímulos. Esto que hablábamos en nuestra entrevista anterior, de no solamente bajar el impuesto al IVA, sino que también es otro tipo de estímulos que ya ha dado el paso al frente el gobierno, estableciendo lo que recomendábamos, que son estas medidas de diferimiento financiero, de alivio financiero por parte del SRI, por parte del IES, también medidas de compensación de $1,000 para cada negocio pequeño, ¿verdad? Y este es el tipo de medidas que se necesitaban, además de la bajada del IVA, para que exista un incentivo, un estímulo para que haya mayor cantidad de visitantes, mayor actividad turística en estas provincias que también son altamente turísticas, sobre todo en la parte de Imbabura, Carchi y pues los cantones de Cayambe y Guayabamba. Ahora bien, tenemos una situación en la cual no solamente es necesario unos incentivos económicos, sino que también es importante reforzar la seguridad en estas zonas para que los turistas sientan que obviamente no se van a encontrar con una situación complicada, conflictiva, incluso peligrosa cuando visiten estas provincias. Por lo tanto, hay que también reforzar la seguridad, y luego es necesario, mirando ya a más largo plazo, mirando ya a mediano plazo, no solamente eso, sino también medidas estructurales en estas provincias que les permita, por ejemplo, salir de la situación de dependencia de la minería ilegal, salir de la situación de dependencia del dinero narco, y que entonces pues haya un crecimiento que esté dentro de la economía, que sea legal y que sea productivo para las personas que viven en estas zonas. Buenos días, José Abel, ¿cómo está? Le saluda Yanela Villamar. Cambiando un poquito de tema de turismo y también noticias positivas que quizá podría ser parte también de la reactivación económica. El SRI ya hizo la respectiva devolución del IVA al sector inmobiliario. Ya estamos hablando de 11.3 millones de dólares. ¿Qué significa para el sector inmobiliario, para las personas que están trabajando directa o indirectamente en este sector? Obviamente que lo que tiene que haber en una situación como la que vive actualmente el país, en la cual hay una recuperación, pero también todavía hay una falta de liquidez para los consumidores, para también los productores, todo lo que tenga que ver
con que el Estado suelte dinero, con que el Estado devuelva dinero al bolsillo de los consumidores, va en la dirección de estimular el consumo. Pero obviamente que esa devolución del IVA no representa, esa devolución del IVA no representa una parte demasiado importante, todavía sí es una parte interesante, pero no es mucho tampoco lo que se puede lograr con esta devolución del IVA. También existen pendientes de devolución del IVA Sigue sonando esto. Sí, ahí estamos, lo escuchamos muy bien. Disculpas. Entonces tenemos esta situación que es positiva, que haya esa devolución del IVA, que el Estado siga devolviendo recursos a los sectores más necesitados, pero necesitamos también que obviamente haya una reactivación económica que vaya por el lado también de estimular a los sectores productivos, y esto pues es lo que estamos logrando con la devolución del IVA. No es suficiente, pero vamos en el buen camino. Buenos días, José. Le saluda Luciana Moncayo. Yo le quería preguntar que tras varias semanas de lo que duró este paro focalizado, el impacto económico que dejó fue muy grande. Entonces, el feriado llega a estas alturas para buscar una oportunidad para poder dinamizar a la economía. Entonces, ¿qué tan importante es este feriado que se viene ahora de noviembre para el sector turístico y el de gastronomía y entre otros? Obviamente, como conversábamos, es sobre todo importante el feriado para estos sectores turísticos, pero también es necesario que exista pues, una política industrial. ¿A qué le llaman una política industrial? Que existan proyectos de desarrollo turístico que permitan incrementar, mejorar la oferta turística, y también es importante que exista un esfuerzo por parte del país para promocionar el atractivo turístico a nivel internacional. No basta solamente con las visitas de los nacionales, sino que también es necesario que se estimule la visita de los internacionales, es necesario que existan proyectos turísticos interesantes, incluso para que el Ecuador sea un destino no turístico de una sola vez para los turistas internacionales, sino un destino turístico como son Costa Rica, como pasa en Europa, que los mismos turistas repiten siempre, ¿verdad? Y ese es el tipo de turismo que se convierte en un flujo continuo, que varía mucho menos, que da una base sólida, y para esto falta proyectos de carácter turístico, proyectos de carácter habitacional, ¿verdad? Como ha liderado países como mencionaba, como Costa Rica, y que esto entonces pues dé un impulso al turismo internacional. El Ecuador ha perdido muchísimo en los últimos años, ha perdido más de la mitad de los turistas que llegaban antes producto de esta ola de delincuencia que azota al país. Entonces tenemos que pensar, sí, está bien en los feriados, pero tenemos que pensar en crear corredores seguros para que los turistas internacionales y los nacionales puedan tener un clima de paz, un clima de tranquilidad, por lo menos en estos sectores, y que la economía de esta zona se vaya recuperando. En la medida que nosotros vayamos mejorando la economía, también vamos a ir viendo que va a haber una capacidad, una mejor resiliencia para hacer frente a la delincuencia. Esto es un círculo virtuoso. Actualmente estamos en un círculo vicioso en el cual, producto de la delincuencia, se pierde turismo, y como se pierde turismo, se pierde actividad económica, y esto sigue una espiral descendente. Tenemos entonces que, como gobierno, tiene el gobierno que plantear los proyectos estructurales, los proyectos importantes, los proyectos de desarrollo que de una manera permitan que los turistas internacionales se encuentren seguros, se encuentren en un ambiente en el cual pueden repetir sus vacaciones siempre, y además tenemos la necesidad de que los gobiernos de los países a los que pertenecen o de los que son ciudadanos estos turistas internacionales puedan recomendar a los turistas que visiten el Ecuador. Tenemos la tarea de recuperar todavía al menos 1 millón de visitantes internacionales que se han perdido, como decía, producto de la ola de delincuencia que afecta al país. José, el feriado de noviembre de 2024 logró una recuperación del gasto turístico que alcanzó los $62 millones. ¿Cuánto estima que será para este feriado? ¿Más de 62 o menos? Creo que la situación económica y la situación del paro, de las protestas, obviamente que el hecho de que se hayan terminado hará que
la actividad turística sea mucho más dinámica. No tengo el número, pero sería importante ver qué sucede y esto nos daría una medida de qué también va la recuperación económica del país una vez que tengamos los números del resultado de este feriado. Claro, pero ¿cree que será menos por el paro nacional o por otros factores como la delincuencia, o será un poco más o será igual? ¿Cuál es su estimación, más o menos? Creo que la situación todavía, después del paro, como decía, existe la preocupación de muchos padres de familia, de muchas madres de familia, muchas personas, muchas familias que les preocupa que exista, aunque visiten estas zonas, tengan deseos de visitar estas zonas, termine habiendo algún conato de violencia, algún conato de protesta. Por lo tanto, lo que recomendamos es que el gobierno nacional, al mismo tiempo que provee las compensaciones, al mismo tiempo que provee la oportunidad para estimular el turismo, provea también la seguridad y que con esa seguridad se vaya poco a poco recuperando la confianza en las visitas a estas provincias afectadas. Ahora, quisiera añadir un poco, supongamos que ya termina el feriado, ¿cuál sería el paso siguiente ahora para la reactivación? Porque quiero decir, al final el feriado, ¿cuántos días serán? ¿Dos, 3 días? Entonces, ¿qué viene después? ¿Cómo podemos mantener, digamos que, la reactivación económica después de las paralizaciones que al final, como quizá están únicamente concentradas en 2 provincias, el resto del país no le ha dado mucho impacto, pero igual habría que buscar la manera de reactivarlo? ¿Cómo se podría hacer eso? A ver, estamos en una situación en la cual las exportaciones han ido extremadamente bien los últimos 2 años. Las exportaciones ecuatorianas fueron las que salvaron los muebles en el año 2024, son las que permitieron la recuperación de la economía en el año 2025. Tenemos también una situación de buen manejo de la caja fiscal por parte del gobierno, aunque hay que tomar en cuenta y tener cuidado que ¿a qué me refiero con buen manejo? El gobierno no gasta más de lo que ingresa. El gobierno tiene la buena política que si va a generar un nuevo gasto, tiene que reducir otro gasto, y tiene la buena política que si quiere mantener los gastos, entonces va a generar un nuevo ingreso. Eso implica, obviamente, que si usted revisa el presupuesto del Estado, tenemos una situación en la cual hay actividades, hay gastos que el gobierno ha dejado de realizar para favorecer la capacidad de respuesta ante las situaciones de protesta, ante las situaciones de la delincuencia, ante situaciones de emergencia, y entonces ha movido recursos de un lado al otro. Eso significa también que hay muchos proveedores del Estado, una buena cantidad de proveedores del Estado que están pendientes de pago, y por lo tanto existen obligaciones, existen cosas que se han dejado de hacer. Pero esto es hacer finanzas, esto es responder a las necesidades adecuadas del momento. Ahora bien, la recuperación tiene que venir por 2 lados. Uno, el incremento de la inversión extranjera. Necesitamos que el gobierno retome el esfuerzo de esta atracción de la inversión extranjera, aunque eso puede ser un poco complicado debido a que la situación de la consulta popular, luego la Asamblea Constituyente, deja un interrogante en los inversionistas internacionales sobre qué va a pasar en el futuro, cuál va a ser la constitución que va a regir, cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, porque a una nueva constitución también tienen que adecuarse las leyes del país. Y entonces tenemos una situación en la cual va a ser relativamente difícil atraer esa inversión extranjera, pero hay que continuar en los esfuerzos. Y nosotros volvemos al inicio, ¿no? La redistribución de recursos que tanto generó en el país con la eliminación del subsidio al diésel. Esto le ha permitido al gobierno nacional de una o de otra manera cumplir o suplir esas deudas pendientes. Todavía falta mucho más, no solamente la devolución del IVA al sector inmobiliario, que era parte de las propuestas, sino que también un poco atacar esas economías criminales. José Abel, bajo su expertise, tenemos una posible constituyente casi que probablemente viene en el camino. Escuchamos ya perfiles que quieren ser parte de asambleístas. Usted, bajo su expertise, ¿qué cree que debería de tener esta nueva constituyente en la parte económica? A ver, en la parte económica es cierto que en la constitución actual siempre condiciona la actividad económica, siempre condiciona las inversiones a que tengan un impacto social, que tengan un impacto distributivo. Eso es algo que a mí me parece que está bien,
Lo malo es que crea en muchos casos un conflicto, crea en muchos casos pues una trampa, ¿sí? Una trampa en la cual termina no haciéndose nada. Sí, lo que pasó en el gobierno del presidente Correa es que el presidente Correa se quedó sin la capacidad, no tenía la capacidad para desarrollo económico más allá de los ingresos petroleros, no tenía la capacidad para el desarrollo de la empresa privada, y lo que terminó siendo es pues, un baratillo de distribución de la riqueza, ¿verdad? Y una utilización del petróleo para crear un estado de bienestar que hoy por hoy resulta difícilmente sostenible. Los cambios tienen que ir en la dirección de que haya una política en el Ecuador en el cual el país decida cada 5 años cómo se va a invertir los pocos recursos y además cómo el sistema financiero, yo creo que es importante que esté dentro también de los cambios que se van a hacer en el país, que es que el sistema financiero, que ya lo viene haciendo, encuentre los estímulos por parte del Estado para que aporte en una mayor cantidad a la inversión, tanto de la empresa grande como de la empresa pequeña. Necesitamos más emprendedores en este país, necesitamos una constitución que estimule el desarrollo de estos emprendedores, pero también necesitamos una constitución que oriente a los sectores productivos, que plantee proyectos a los empresarios sobre los cuales se va a desarrollar la economía durante los próximos 5 años. Es lo que sucede en la China. En China, cada 5 años deciden si van a favorecer esta industria o la industria de acá y cómo van los recursos a llegar para desarrollar esas industrias, que luego de 5 años son industrias competitivas o han resultado en industrias competitivas a nivel mundial. Creo que no es suficiente dejar a la liberalidad el desarrollo empresarial. Creo que es importante que exista un esfuerzo de coordinación por parte no digo del Estado, pero sí de agencias de desarrollo de carácter regional, de carácter provincial, y por lo tanto hablamos de planes de desarrollo regionales y provinciales, y de alguna manera no quiero hablar de un federalismo, pero sí quiero hablar de una capacidad que tenga cada provincia, cada ciudad, cada región del país para definir sus proyectos de desarrollo y que además sean responsables por esos proyectos de desarrollo. También se necesita que la nueva Constitución haga un combate a ultranza, definitivo, fin total contra la corrupción. No debe haber peor delito en el país que la corrupción, porque eso es robarle dinero a los contribuyentes, es robarle dinero a las personas pobres que pagan sus impuestos, su IVA todos los días, y esto debe ser altamente penado por la ley. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que mencionó Yanela, actualmente estamos próximos a acudir a las urnas y entre las preguntas que vamos a votar está el hecho de implementar bases militares extranjeras en el país. Y uno de los lugares, en caso de que esa pregunta gane el sí, uno de esos lugares en el que se habla que se pudiera implementar estas bases militares es en las Islas Galápagos. Entonces yo le quería preguntar, ¿esto puede llegar a tener algún impacto económico en los ingresos del turismo de las Islas Galápagos? Definitivamente tendrá un impacto económico porque obviamente la razón por la cual los turistas van a las Islas Galápagos es porque son un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio no solamente en términos de su riqueza ecológica, su riqueza ambiental, sino también en cuanto a que es un ambiente de relativa paz. Me parece un poco acelerado pensar que deberíamos convertir parte de las Islas Galápagos en apoyo y creo que también la tecnología hoy permite que sin establecer bases militares en la zona de las Islas Galápagos se pueda realizar un control, con la ayuda, sí, de países como los Estados Unidos, ¿verdad? Que sí se pueda realizar un control sobre, por ejemplo, la pesca que se realiza o el narco o el tráfico de drogas que se realiza en esa zona, pero es importante que eso se haga en zonas que no afecten estas zonas turísticas como las Islas Galápagos. Creo que la ubicación de la base en Manta es una decisión acertada. Creo que retomar esa base en Manta me parece una decisión acertada, pero obviamente dentro de ciertos acuerdos que permitan que haya un respeto a la soberanía del país, haya un respeto a las leyes del país y que entonces pues haya también, aparte de una lucha contra la delincuencia, se permita también que haya una contribución al desarrollo económico de esta zona, que es la zona de Manta. Hay muchos inversionistas que están esperando que lleguen la base a Manta para poder ellos realizar más inversiones con mayor seguridad.
Son las 8:15 de la mañana. Estuvimos con José Abel de Fina, experto económico, hablando sobre la reactivación económica del feriado. Muchísimas gracias, José. Encantado, gracias a todos por la invitación.